Vamos a concluir esta seguidilla de formaciones bíblicas que hemos tenido acá por la emisora. Hoy vamos a analizar un poco cómo orar con la Biblia. La Biblia, sobre todo nos deberíamos preguntar por qué queremos orar con la Biblia. Cuando hacemos oración, podríamos decir, bueno, yo le hablo al Señor como yo quiera, yo le pido al Señor lo que yo quiera, yo utilizo una forma espontánea de acercarme al Señor. Sin embargo, eso es solamente de nuestra parte hacia Dios. Pero recordemos que la oración no es un hablar con Dios. La oración es un diálogo con el Señor. Por lo cual, no es solo lo que nosotros le tengamos que decir al Señor, es qué tiene que decirnos el Señor. Y pues, aunque no podemos negar que en algunos casos particulares Dios pueda ponernos las palabras en el corazón o pueda incluso mandarnos un ángel, como hizo en el caso de la Virgen María, lo más probable es que nos hable a través de su palabra. Recordemos que Cristo es la palabra de Dios y ya en Cristo Dios ha dicho todo lo que le tenía que decir a la humanidad. Y la Biblia nos habla de Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. Por lo tanto, a través de la lectura de la palabra de Dios, podemos muchas veces recibir respuestas, ser iluminados con respuestas que el Señor quiere que nosotros empecemos a practicar. Como decíamos entonces, Jesucristo es el Verbo único y eterno del Padre que se da a conocer en la tradición oral y escrita de la Iglesia. Por lo tanto, al ver las Sagradas Escrituras, contemplamos esa palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hacer la oración? Hay varios métodos y vamos a ir analizando más o menos cada uno y dando un ejemplo. Sin embargo, todos los métodos implican una preparación previa. Esta preparación previa es básicamente la misma. Serenar el corazón, pedir ayuda al Espíritu Santo, que es el Espíritu con el cual se escribió la Sagrada Escritura, para que entonces nos guíe y nos ilumine y recibamos el mensaje que Dios quiere darnos y no pues algo que nuestra imaginación se inventó. Entonces, bueno, vamos a ver algunos métodos y posteriormente vamos a tratar de ponerlos en práctica con las lecturas del próximo domingo. El primer método es el método de la lectio divina. Lectio quiere decir lectura y divina quiere decir relacionada con Dios o la lectura de Dios. Este método tiene varias partes, 4 partes principales. La parte de la lectura, que es una lectura pausada del texto, que incluso puede repetirse varias veces, donde lo importante es meterse en la lectura, vivirla, sentir la lectura de la palabra de Dios, sentir esos sentimientos de las personas que estaban en ese momento, que estaban participando del pasaje que estemos leyendo, ponernos en el corazón de Jesús, ponernos en ese momento que estamos leyendo. Comprender qué quiso decir Jesús o qué quiso decir el autor del texto para nosotros. O más bien, qué quiso decir en ese momento. Me quiero poner en ese momento, vivir ese momento, estar ahí. Puedo leer la lectura varias veces, incluso algunos recomiendan hasta 4. El segundo paso de este método es la meditación, donde en ese encontrarme con la palabra de Dios en ese momento,
en el que yo me sumerjo en el pasaje que estoy leyendo, voy descubriendo las enseñanzas que se aplican a mi vida, lo que el Señor quiere decirme. Entonces voy meditando, ok, qué cosas tengo que cambiar en mi vida, qué cosas pues el Señor me está diciendo que siga, qué cosas me está diciendo que le agradezca. Y viene el tercer punto o el tercer paso, que es la oración. El Señor me ha hablado a través de la meditación, me ha dicho cuáles son las cosas que tengo que hacer en mi vida. Mediante la oración entonces le respondo de manera amorosa a Dios, agradeciéndole por ese momento, agradeciéndole por lo que me ha revelado, pidiéndole fuerza para hacerlo, comprometiendo también un poquito mi valor, ¿verdad? O mis ideas para que esto salga, ¿verdad? Entonces también incluso es bueno tener unas resoluciones. Y la parte de la contemplación, donde me siento simplemente a agradecer, a mirar con amor lo que Dios me ha revelado, a darle vueltas, a analizarlo. Esa es la lección divina. Otro método es un método que podríamos llamarle analítico, que va más o menos con las claves de interpretación de la Biblia que vimos ayer y anteayer. Hacemos una lectura y pues no solamente, bueno, aparte de empezar con la invocación al Espíritu Santo y con serenarse uno mismo, hace una lectura y trata después de extraer el sentido literal del texto. Para eso puede recurrir a un análisis, por ejemplo, de las palabras que se usaron, incluso recurriendo a las fuentes originales, al griego, por ejemplo, o al hebreo, en caso de saberlo. En caso de no saberlo, no hace tanta falta. También viendo la población a la que se dirigía la carta, recordando, por ejemplo, en qué momento está ubicado cronológicamente el texto que estamos leyendo, qué sucesos están pasando en la comunidad que es receptora de ese texto. Y entonces, así vamos descubriendo que estas palabras querían decir o se referían a este momento de la historia, en esta particularidad, por eso nos están diciendo esto. Entonces, de ahí viene después el sentido espiritual, que si brincamos de una vez a sacar el sentido espiritual, puede ser que entonces nos equivoquemos y leamos cosas que no estaban en el texto. Entonces, el sentido espiritual sería decir, bueno, este texto me genera tales, tiene tal sentido moral, tal sentido alegórico, tal sentido anagógico, como mencionamos ayer, y entonces ya saco de ahí la enseñanza para mi vida. Y entonces hago un cierre después de este estudio bíblico, básicamente, porque el método analítico es más de estudio. Hago un cierre con una oración de agradecimiento a Dios, comprometiéndome con alguna resolución o compartiéndolo con los demás. Este método, alguna gente dice que se puede complementar a la lección divina. Por ejemplo, las lecciones divinas que generalmente hacemos y compartimos con ustedes van intentando mezclar las dos cosas, tanto el método analítico como la lección divina pura. A otros autores no les gusta tanto la idea de esa mezcla. A otros autores no les parece, porque les parece que la lección divina debería estar enfocada más en la oración personal. Les comento las dos situaciones, nada más, ahí cada cual tomará partido por la que prefiera. Y finalmente, finalmente no, me faltan dos. Otro método que podemos utilizar es el pequeño método. Este método es, en lo personal, mi favorito, porque es un método vicentino, o sea, que recomendaba San Vicente de Paúl. Y es muy concreto.
Es incluso a veces bastante fácil hacerlo y creo que es bastante recomendable para los que quieran empezar a orar con la Biblia. Empieza por la lectura, ¿verdad? Claramente, una lectura del texto, de ahí se saca la naturaleza. Eso es, ¿de qué me está hablando el texto? ¿Qué virtud? ¿Qué mensaje me está dando? Pero un mensaje concreto, me está hablando de la humildad, me está hablando de ser agradecido con Dios. ¿Qué implica ser agradecido con Dios? ¿Qué implica la humildad? ¿Qué implica esto o lo otro? Después vienen los motivos. ¿Por qué es importante vivir eso? Porque Dios quiere que yo viva esa virtud, ese consejo, que viva de esa manera. Y después vienen los medios, que es el cómo. ¿Cómo voy a vivir yo esta virtud, este consejo? Pero ese cómo es concreto, es para hoy, bueno, por ejemplo, tal vez si lo hacemos en la noche, para el día siguiente, y si lo hacemos en la mañana, para ese mismo día. ¿Cómo lo voy a vivir en este día? Yo sé qué actividades voy a hacer, o por lo menos tengo un plan de las actividades que voy a hacer. ¿Cómo voy a vivir este consejo? ¿Cómo voy a vivir esto en este día particular? Y bueno, cerramos con agradeciendo a Dios, con una conclusión, agradeciendo a Dios y pidiéndole y entregándole las resoluciones que acabamos de tomar. Y bueno, también está el método de rezar con los salmos, donde podemos tratar de pensarlos como si Dios nos pusiera a nosotros las palabras en la boca que Él quiere que digamos. Entonces podemos hablar las palabras y dirigirnos a Dios con las palabras que Él quiere que le digamos. Podemos también pensar, ponernos en la mente de Cristo, diciendo también esas palabras. Cristo muchas veces dijo esas palabras para sí mismo. O pensarlas a nivel de comunidad. ¿Cómo decimos estas palabras de los salmos a nivel de comunidad? Lo cierto es que los salmos exploran una gran gama de sentimientos humanos y pues son bastante útiles en diferentes momentos de la vida. Entonces, bueno, pongamos en práctica cada uno de estos métodos. Empecemos con el pequeño método. Y vamos a empezar con la primera lectura del próximo domingo. Lo vamos a hacer un poco más rápido de lo que debería ser por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero la idea es que nos quede más o menos como debería de ser. La primera lectura es del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo por una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Ese texto, bueno, cada cual podría pensar una cosa u otra de qué es lo que dice, pero pues me parece que nos está hablando de saber soportar las persecuciones de los demás. Saberse de que cuando estamos siguiendo a Dios, necesitamos saber que no a todo mundo se le va a caer bien, no a todo mundo le va a agradar que nosotros sigamos a Dios y que vamos a tener persecuciones por ello. Jesús lo dice claramente y lo manifestó con su vida. ¿Por qué esto es importante? Porque si no vivimos con esta actitud, cuando llegue la humillación, la tortura, cuando nos persigan, se burlen de nosotros por creer en Cristo, nos vamos a desanimar. En cambio, si reconocemos esta verdad, vamos a estar pendientes de eso y pues le vamos a entregar esos momentos de persecución a Dios. Y ahora entonces establezcamos los medios
Ya hicimos la naturaleza, que es la realidad de la persecución, los motivos por qué necesitamos vivirlo y los medios, cómo vamos a hacer para vivirlo. Entonces, bueno, hoy hablaré de Dios a un amigo mío y no tendré miedo de decirle lo que Dios me manda a decirle. Tal vez me vacile, tal vez me moleste, pero vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, cerramos agradeciéndole a Dios este momento, agradeciéndole este momento de reflexión y continuamos. Entonces, ahora vamos a escuchar el Salmo responsorial del próximo domingo y vamos a orar con ese Salmo. Vamos a ponernos como si estuviéramos diciendo el Salmo nosotros mismos. Es el Salmo 53. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y atiende a mis palabras. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Como vemos, es un salmo que parte de la realidad de la persecución, pero termina en el agradecimiento hacia Dios. Entonces, orando con los salmos, lo podemos repasar varias veces, tratando de apropiarnos de esas palabras que nos pone el Señor en su corazón, en nuestro corazón, perdón. Utilicemos ahora el método analítico con la lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Aquí Santiago está hablando sobre la realidad de las comunidades cristianas a las que él se dirigía, donde la gente se quejaba porque Dios no los escuchaba en la oración, pero tenían todo este tipo de cosas, rivalidades, envidias, y esto no son actitudes de los hijos de Dios. Sobre todo, lo que dice es, ¿y de dónde viene esto? De su egoísmo, de esas malas pasiones, de eso que estamos, de eso a lo que le damos permiso para que sea dueño de nuestro corazón. Esas son las malas pasiones de las que habla Santiago. Entonces, básicamente hicimos la lectura del sentido literal. Tratamos de entender qué nos está diciendo. Ahora sí, en sentido espiritual, ¿qué actitudes hay en nuestra vida que son de envidia, son de rivalidad, son de desorden? ¿En qué actitudes nos sentimos reflejados? Según lo que dice esta lectura. Y entonces, a partir de ese sentido espiritual, ya yo hago mi análisis mi análisis moral de cómo siento o de qué actitudes tengo que cambiar en mi vida. Ya eso le queda a cada uno de ustedes. Cerramos haciendo la lección divina del Evangelio de San Marcos. Pues igual la vamos a hacer bastante rápido, pero la idea es saborearla un poco más. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera,
porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le harán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Entonces, en esta primera parte, que sería la lectura o la lección, podemos seguir varias sugerencias, lo que nos diga nuestro corazón, pero a mí particularmente me llama la atención ponerme en el lugar del niño al que Jesús abrazó. Me imagino allí, abrazado por Jesús. Tal vez era un niño que estaba ahí, sin poner mucha atención a lo que Jesús estaba diciendo, jugando, metido en lo suyo. Pero siente ese amor de Dios que lo abraza. Y dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que reciba a mí no me recibe a mí, sino a aquel que ha enviado. Yo soy un niño que en ese tiempo los niños eran pues bastante despreciados por la sociedad, no tenían valor. Y sin embargo Jesús me abraza, me da su amor. Y me hace sentir importante. Yo, un despreciado de la sociedad, soy importante para Jesús. Ahora sí, medito, ¿en qué me siento despreciado en este momento de mi vida? ¿Qué cosas de mi vida me hacen sentirme alejado, me hacen sentirme que no soy importante? Entonces, al sentir ese abrazo de Dios, me lleno de fuerzas y digo: no, yo soy importante, Dios me quiere a mí. Esas cosas no valen lo que vale este abrazo de Cristo. Y cierro agradeciéndole al Señor este don que me ha regalado, de poder sentarme ahí, escuchar sus palabras y sentir su abrazo. Y luego contemplo la grandeza del Señor, que siendo el dueño de todo, se abaja para abrazarme a mí. A pesar de todo mi pecado, a pesar de que en sí mismo no valgo nada, pero es Dios el que me da valor.